Bienvenidos a todas y a todos a Psicología Hablante, el programa de radio que aterriza la psicología y aterriza los conceptos aparentemente complejos y los traduce a un lenguaje más ameno. Soy Álvaro Mora Pereira, licenciado en Psicología, profesor universitario y escritor y creador y locutor de este programa. Hoy tengo el gran privilegio de poder traer al programa a una invitada de lujo que fue profesora mía en la maestría para hablar de una temática sumamente importante. En este octavo episodio de Psicología Hablante vamos a hablar sobre el duelo congelado en hijas e hijos de desaparecidos durante la última dictadura argentina. Y para poder hablar de esa temática tan importante, tenemos a la invitada, a la Magíster Lucila de la Serna, que es Magíster en Psicoanálisis de Adultos de la UNLAM, es psicóloga, psicopedagoga, profesora de enseñanza primaria, es observadora de bebés del método Esther Vick de la clínica Tavistock en Londres, es miembro de la comisión directiva de la Asociación de Observación de Bebés Latinoamericana, es ex coordinadora de equipo de comunidad del Centro Raskowski de la AEAPG, ex integrante del consejo directivo de la misma institución, secretaría de Relaciones Institucionales de la AEAPG, autora de publicaciones nacionales e internacionales, socia plenaria de la APG, miembro de la Comisión de Malestar en la Cultura y Pensando desde Winnicott de la APG, expresidenta de la ONG Conduciendo a Conciencia y actual miembro de la Comisión Directiva, miembro de la Comisión de Salud y Educación, Conduciendo a Conciencia con participación en proyectos en conjunto con Portal Educar, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior de Nación, Ministerio de Educación de la Nación y de la provincia de La Pampa. Bienvenida, Lucila, a este programa. Realmente es un gran honor para mí poder tenerte para hablar de una temática tan importante. Muchas gracias, Álvaro. La verdad que gracias por toda la presentación extensa, pero felicitaciones por esta iniciativa. Me parece muy interesante la propuesta. Así que acá estoy, que para mí también es una alegría enorme estar acá con vos. Muchísimas gracias. Para poder adentrarnos un poco en la temática, ¿podrías comenzar por contarnos un poco sobre qué se considera desde el psicoanálisis un duelo congelado? Eh, de duelo congelado, cuando buscas bibliografía, no hay mucho escrito. Es como un concepto del que se habla desde distintas formas, pero es que no hay mucho. Uno lo ve en la clínica. En la clínica ves las consecuencias de un duelo que quedó como coagulado, que quedó ahí por distintos motivos. Entonces, a veces pacientes que un familiar o se hace suicidado, algo que ha sido como muy eh, impactante y fuerte y que quizás violento también, queda algo ahí que queda como congelado, que no quiere decir que sea patológico, sino que no ha seguido todo un proceso de trabajo de duelo que pueda ayudar al sujeto a cerrar ese duelo, ¿no? Entonces, a veces son procesos que aparecen y aparecen por otras temáticas. La persona consulta por otra temática y aparece algo que está detrás y uno descubre que hay otros duelos que han quedado ahí y que es necesario trabajarlos. Entonces, el trabajo de análisis va como un poco sacando a luz eso que ha quedado como escindido a un costado, de lo cual no se quiere ni hablar o no se puede ni hablar, ¿no? Algo que está, pero que no ha podido seguir el curso de duelo, que no quiere decir que sea patológico, eso es lo importante de marcar, porque una vez que se trabaja puede seguir su curso y entonces es necesario trabajarlo. En la temática que hoy traemos, que es el duelo congelado en hijos de desaparecidos, bueno, muchos
veces la violencia de la situación de la desaparición de personas en los familiares termina produciendo en algunos casos este como duelo congelado, ¿no? Que las características que tiene la desaparición forzosa de personas también tiene esta posibilidad, ¿no? Por distintos motivos, ¿no? O por eh, cada persona, bueno, de acuerdo al grado de parentesco, de cercanía, de si vivió la experiencia traumática, ¿no? Eh, donde fueron secuestrados o matados o llevados, ¿no? La persona que después desapareció, si fueron testigos o no, también eso es otro factor que puede agregar a la desaparición y al efecto de la desaparición, que es de un día para otro no saber nada de la otra persona, no saber qué pasó y no hay respuestas. Entonces lo desesperante es el no saber respuestas. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Cuál fue el destino? ¿Está vivo? ¿Está muerto? Si murió, fue secuestrado, fue torturado, un montón de preguntas que invaden al psiquismo obligadamente, porque no queda otra, y que hace que esa situación tome unas características particulares, que es diferente a otros procesos de duelo, ¿no? En las primeras instancias la persona estaba desaparecida. Con el correr del tiempo, esto ha continuado y al día de hoy siguen muchas personas desaparecidas, ¿no? Bueno, la situación es diferente de acuerdo a la experiencia de vivencia, si si estuvo presente en el evento traumático y cómo fue. Y eso eh, hace más difícil porque se agrega la situación de trauma, de la violencia vivida, ¿no? Que situaciones que en muchos casos fueron con presencia de otras personas y de familiares o de los hijos, donde pudieron eh, observar lo que estaba pasando ligado a lo terrorífico, a lo siniestro, ¿no? A lo incomprensible. Entonces, las consecuencias también van a ser diferentes de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo, bueno, al grado de vínculo y a la edad de la persona, ¿no? Esto un poco hablando de qué pasa con cada uno. En esto del duelo congelado, las personas que han encima vivenciado, los hijos que han vivenciado eh, la situación de violencia sobre sus padres, es también como una forma de preservar su imagen y la representación interna que se tiene. También este duelo congelado es como un intento de preservación, ¿no? De que quede algo ahí interno, guardado y cuidado, si querés, ¿no? Son mecanismos inconscientes, es claro, y que, bueno, también le generan a la persona consecuencias, no es sin consecuencias. A veces hay después temáticas psicosomáticas o situaciones que pueden aparecer, ¿no? En este trabajo de duelo que quedó ahí, que no empezó ni siquiera, ¿no? Claro. Y hablando justamente de este duelo congelado, ¿qué características específicas se podrían identificar cuando hay un duelo justamente de una persona desaparecida? La característica de la desaparición de personas es bueno, son varias, porque hoy estamos justo siendo testigos de desaparición de un niño, de temáticas de trata. Hay otros tipos de desapariciones que lamentablemente sí. En este caso,
Bueno, hay como un grupo que está queriendo investigar y en teoría hay un Estado que busca respuestas. Esto sería lo que estamos viviendo hoy con este niño que desapareció. En el caso de las dictaduras militares, es un Estado que no da información, ¿no? Que obstruye la información y que hace lo posible para que eso quede así, en ese agujero de información, ¿no? Que no se puede saber nada. La figura entonces del desaparecido tiene una característica que es que no se encuentra el cuerpo, no se sabe, con lo cual hay parte del destino que queda en un agujero de información, no hay respuestas, con lo cual inunda a la persona en una búsqueda eterna, ¿no? En una búsqueda sin fin. eh, y es imposible, eh, al no poder darlo por muerto, bueno, darlo por muerto, comenzar ese proceso de duelo y los rituales necesarios que hacen también indispensable eh, el proceso de duelo. Entonces, el ritual de todo lo que sería la sepultura, todos los rituales que implican que una persona murió, puede ser enterrada y si quiero puedo ir a dejarle flores porque sé que está ahí y Claro, hay algo que me confirma en el entierro y es que la persona tiene un lugar y que ha vivido y que ha fallecido. La desaparición impide todo eso. Hay algo del examen de realidad que está obstruido. No se puede dar por muerto a alguien porque no se certifica esto. La persona tiene una pérdida, sabe que tiene una pérdida, pero el examen de realidad está imposibilitado. Con lo cual, no puede certificar que en verdad esto ha ocurrido. No puede enterrar a su ser querido y hacer un proceso de duelo que comience porque sabe que esa ausencia, bueno, ha fallecido. Con eh, los familiares de los desaparecidos tienen eso imposibilitado. Hay algo del examen de realidad que no pueden, hay algo del saber que está imposibilitado y con lo cual esto genera dificultades en el proceso de duelo. Es una característica porque es indispensable todo lo otro. ¿No? Se podrá, me parece que en esto es importancia las respuestas también que aparezcan, la posibilidad de juicios, de todo lo que un Estado presente hace, diciendo sí, esto ocurrió, dándole un lugar a eso, a esa desaparición, otorga una posibilidad de comenzar a duelar algo, ¿no? De ahí el nexo y la importancia que ya no es un duelo individual, es un duelo individual, pero también es un duelo social y colectivo, porque la sociedad también se ve afectada y la sociedad también puede colaborar en el proceso de duelo de los familiares. Las marchas del 24 en nuestro país es una marca, es como una marca que dice, si esto ocurrió, ¿no? En esto de la frase de Videla en su momento es cuando le preguntan en una rueda de prensa sobre los desaparecidos y dice, la respuesta es, los desaparecidos no existen, no son ni vivos ni muertos, no son, ¿no? Como que no existieran, es el no ser, ¿no? claro. Eh, con lo cual, que haya una sociedad, un Estado que reconozca, sí, esto es así,
esto ocurrió, es de una importancia psíquica inmensa para la persona y su proceso de reconstruir esos agujeros enormes que han quedado también en su psiquismo, ¿no? Entonces, eh, así como los procesos simbólicos, ¿no? Hay algo en el proceso de duelo eh, en con los familiares de desaparecidos que queda como en ese agujero negro que se chupa toda la información. Que aparezca información es fundamental, que sigue apareciendo, porque hoy se siguen apareciendo y reconstruyendo distintas historias. Y lo simbólico, social, también tiene un valor. Es el valor de que hay una sociedad que coloca una baldosa con los datos de la persona que iba a ese colegio o que desapareció en ese lugar, o que tiene un nombre, que tiene una historia. Entonces, hay un proceso que está obstruido por la situación, pero que como sociedad se puede colaborar en la tramitación de algo que parece imposible, ¿no? Bueno, no creo que en todas las situaciones sean iguales, ¿no? Siempre en psicoanálisis hablamos caso por caso y es cada persona también cómo vivió ese momento desde el familiar, ¿no? Qué espacios de contención tuvo en esto también difícil, ¿no? Si los niños, si eran adultos, si eran amigos, cada proceso hace a una diferencia eh, que bueno, también implica la estructura interna de cada persona, el espacio de contención de familiares y amigos y lo que marcaba recién, que es el espacio social, que también, como si fueran distintas capas protectoras, contienen un poco a estas personas. También algo que estaba pensando, justo con respecto a los rituales y a lo social, de cómo, al ser justamente la desaparición durante una época de dictadura, la imposibilidad de hablar del tema y el rechazo y la discriminación que se ejercía por sobre los parientes desaparecidos, que por miedo, que por partido político, se rechazaba a esa familia que tuvo una desaparición. O las dificultades a ingresar a universidades por saber que tenía un pariente desaparecido. Entonces, no es solo la vivencia en sí de la desaparición del familiar, sino también todas las consecuencias a nivel social y a nivel comunitario que eso tenía en el sujeto por el miedo, por partido político, por percibe visiones distintas de lo que estaba sucediendo. Entonces la dificultad no solo de tramitar el duelo en una sociedad, en una comunidad en donde no se podía hablar de esa desaparición. Y en una familia también atravesada por mucho sufrimiento y en donde hablar mismo del duelo muchas veces era muy difícil y hasta después de regreso a la democracia, recién ahí se pudo tramitar a nivel familia, por así decirlo, de hablar, poner en palabra esa desaparición. Es muy complejo, porque como vos decís, no solamente por una cuestión de discriminación, sino de terror, Claro. ¿no? Porque la dictadura instala una Sí. situación de terror donde el silencio es salud, era la frase Mm. que un poco estas frases que instaban a silenciar. Y las familias también para preservarse se silenciaron porque daba miedo hablar, ¿no? Entonces eh, instala un silencio muy complejo, pero que cuando se puede resignificar como con los años,
es un silencio que en el momento sería muy mortuorio, ¿no? Muy aterrorizante y muy que no sabes qué pasa si se habla, pero con la resignificación que puede otorgar el paso del tiempo, creo que era un silencio protector, ¿no? Que es interesante poder resignificar esas vivencias que en ese momento no quedaba otra, porque sí era un- un- una práctica de violencia y de terror que se vivía, ¿no? Como una práctica general del Estado que era así, donde también como prácticas, la característica que ha tenido la dictadura es romper los lazos sociales, Mm. ¿no? La búsqueda del rompimiento de los lazos sociales, de la formación de grupos, con lo cual los grupos se iban desarmando. Los grupos, porque por ahí había uno que había desaparecido, con lo cual ya no se juntaban más. La práctica de terror, en realidad, lo que va buscando es como un disciplinamiento de ciertas conductas para que bueno, esto sea posible y continúe, ¿no? Es un modelo, el modelo represivo es un modelo que instala el terror y la situación de no agrupamiento. Cuanto menos grupos haya, más va a posibilitar continuar con la práctica de sus políticas, ¿no? Con lo cual instala en la familia del desaparecido el terror, que es una vivencia muy tremenda, porque según la situación vivida, es también un terror interno como un terror de caída, ¿no? Que es muy dramático, la vivencia intersubjetiva y la intrapsíquica, las dos, digo, la externa familiar de sentirse que también podían estar en peligro y que entonces ya no era uno el que desaparecía, sino otros, porque hay muchas familias que han sido así, las situaciones, y, eh, y me parece que como un modo de preservar, instalan un modo de silencio que salir de ese silencio que puede llegar a ser desubjetivante, es también todo un trabajo, ¿no? Que bueno, cuando nosotros como analistas nos encontramos con los silencios, a veces, bueno, hay distintos silencios. Hay silencios que son resistenciales de no querer hablar de algo y es una resistencia al análisis. Pero hay silencios que son como un reflejo de un momento de desubjetivación que el paciente trae al Claro. consultorio como una muestra de lo que es imposible, porque la sensación es de una caída inmensa al vacío. Con lo cual, como analistas, también nos implica una búsqueda de otros modos de intervención, Claro. porque la intervención no puede ser al modelo bueno, esto ya más del orden de lo sí, ¿no? No puede ser del orden de interpretar qué. No hay nada que No, inventar, claramente. claro, el paciente está en otros momentos que ese momento no es de interpretación, es de poder encontrar esa contención que en su momento no tuvo y que a veces en una vivencia traumática eh, se repite con una sensación interna de caída al vacío, que es complejo. Claro, y hablando de esa caída de vacío, vos en tu tesis hablas sobre la orfandad mental. Quería preguntarte acerca de qué se entiende por orfandad mental y cómo se relaciona con el duelo de hijos desaparecidos. El término orfandad mental yo lo tomé de el doctor Jaime Lutemberg, que también es de nuestra institución y ha sido profesor mío, que me pareció muy interesante y él habla lo describe en otros momentos como algo más estructural, con una carencia en los primeros momentos de vida, donde después la persona no puede
hacer uso de esos padres internalizados porque no hubo, ¿no? Esto sería del concepto que yo partí. Y a mí me pareció interesante esta idea de orfandad mental, ¿por qué? Porque la orfandad es alguien que no tiene padres, ¿no? Pero si es mental es que no están internalizados, ¿no? Que no han quedado como internalizados a los cuales poder recurrir eh, en momentos donde sea necesario, a nivel de búsquedas de cuidado, de poder representar momentos de sentir amparo, ¿no? Esta sensación de, como de amparo mental. Eh, en hijos de desaparecidos, según la vivencia, según la edad del niño, Claro, eh, también esto puede quedar en una orfandad, porque los hijos de desaparecidos quedan huérfanos y no son llamados como huérfanos, ¿no? ¿Qué pasó? Quedan esa incógnita, pero sí quedan con una orfandad donde la familia, si la tienen, pueden hacer como una red y una contención a lo que el niño necesita. Eh, por un lado, ahora después lo ligo con lo que decíamos recién del silencio, eh, pero si el niño en esta orfandad queda con esta figura de desaparición de sus padres, queda como un borramiento también. En esta desaparición, que no sea solamente externa, puede llegar a ser interna. claro, Entonces, el arrasamiento mental que puede haber sufrido produce una desaparición de esas figuras parentales internalizadas, con lo cual es indispensable ese reencuentro con esas figuras que en algún momento estuvieron con sus características. Entonces, el trabajo del analista también es eh, poder, en el trabajo terapéutico, ir al reencuentro de esas figuras que han en algún momento brindado amparo y que pueda devolverle una aparición interna representacional de los padres internos, ¿no? Como que lo más catastrófico sería que también desaparezcan internamente, no solamente que la desaparición sea externa, sino interna, ¿no? De esta poder decir, ah, bueno, no sé, algo del orden del sentirse amparado, del sentirse cuidado, del sentir que tiene herramientas para, ¿no? Eh, en muchas situaciones eh, ocurre que cuando llegan a la paternidad o a la maternidad también se les mueven, ¿qué hacer? claro, ¿Qué hacer? Si no, no tengo figuras representacionales que me ayuden con esta nueva etapa de mi vida, que es ser madre o ser padre, ¿no? Entonces, a veces aparecen ahí situaciones de desesperación porque no pueden afrontar esta situación donde siguen siendo hijos por ahí y hace necesario el reencuentro con esos padres, esa posibilidad de que no queden huérfanos mentalmente, ¿no? Que esto es también parte de un proceso de duelo que les permita ese reencuentro, ¿no? claro. Y en relación, lo ligo, no sé si estaba con No, esto de los silencios, que vos decías, a veces los niños, cuando han quedado, que los padres desaparecen, son los abuelos quienes han recurrido al cuidado. Eh, y tampoco a veces se decía la verdad, porque no se podía decir. Entonces, eh, queda una situación compleja entre lo que se vivió, lo que se percibió y el discurso, que a veces es contradictorio. Entonces, es también complejo para el hijo, que por ahí hasta presenció la desaparición, presenció situaciones de violencia, pero tiene un discurso que dice que los padres, no sé, pasó algo.
hay como una vivencia contradictoria entre lo percibido y el relato familiar, y eso entra también en una complejidad que a veces es difícil de encontrar sentido, ¿no? De ligar. Y la familia muchas veces por el silencio, obligado por las situaciones, se veían en estas situaciones, ¿no? eh, donde el chico también percibe una cosa en el relato y otra cosa en lo que se vive en el cuerpo del abuelo, de la abuela, que transmite un dolor, porque el dolor se transmite, pero en el relato aparecen las contradicciones. Esto en niños, no sé si, bueno, me fui por ese lado, eh, pero no sé si queda claro. No, clarísimo, la verdad que clarísimo. Y hablando justamente de esta parte de eh, algo de lo traumático que se genera ahí, que justamente puede llegar a ser bastante subjetivante, sin la posibilidad de armar relatos, sin la posibilidad de poner palabra a aquello que se vivenció, ¿qué efectos tiene en la subjetividad tener un padre que desapareció durante la dictadura? ¿Cuáles son ciertos efectos que se puede ver en los hijos e hijas que eh, perdieron a un padre en ese proceso? Eh, Creo que todo es caso a caso. Esto, vos la primera parte de la pregunta hablás del relato, ¿no? Bueno, hay partes de lo no dicho en esto que hace difícil. El- la muerte de un padre siempre es compleja, ¿no? La desaparición de un padre lo hace más complejo. ¿No? Porque pueden aparecer un montón de fantasías, más en el niño que no entiende de procesos políticos ni de violencias, ¿no? No se entiende, porque pasado, cuando llegamos a la democracia, empezó a aparecer mucha gente que decía, yo no sabía que pasaba esto. Entonces, ¿no? Si eso lo vemos en un adulto, imaginémonos en un niño que no entiende nada. ¿Qué pasó? Entonces, el padre que se fue, lo abandonó, lo dejó porque pasó algo. En su cabeza aparecen múltiples preguntas que encima, ante la situación familiar caótica, se silencian. Entonces, quedan las preguntas en un sinfín que también lo agobian, lo aplastan, lo desbastan, ¿no? Porque las preguntas no pueden encontrar respuestas. Claro, Entonces, el proceso de la vida va encontrando por ahí la posibilidad de obtener respuestas, pero es un proceso largo. Pero en el momento, toda esa escena eh, es devastadora porque la muerte del padre o la desaparición del padre no solamente impacta en el hijo, sino en la madre, claro, ¿no? Con lo cual, también hay efectos en toda la dinámica que cambió abruptamente de un momento a otro en la dinámica de lo que venía aconteciendo. Y esto hace de por sí algo traumático, esta violencia que irrumpe y que no se entiende nada. Entonces genera un proceso también confusional y que altera el pensamiento, porque es todo el día ir en esa búsqueda de respuestas. Eh, Ahí hay, bueno, otro autor psicoanalista, Bion, mm, que él habla del complejo de Edipo, ya no desde como lo analiza Freud, desde la parte de la sexualidad, sino de las dificultades de pensamiento. Y analiza a la esfinge que le hace le plantea un problema y a Tiresias. Y estos dos personajes los relaciones con las dificultades en el pensamiento, porque lo que hace la esfinge es dar un enigma que no tiene resolución, claro, porque si lo resolves te morís. Y un poco la dictadura
mete al sujeto en un enigma que es muy parecido, digo, que irresoluble, no se resuelve. Bueno, cuando van dando respuestas, sí, pero entonces la situación de la desaparición de personas genera algo que también no solamente afecta a la persona que queda devastada, sino que también lo mete en un estado de confusión y de preguntas sin respuestas y que eso mismo genera terror e quizás parálisis, ¿no? El proyecto en sí mismo es de generar esto. La propuesta es nefasta de el estado que provoca la desaparición de personas, ¿no? Que es tomado del nazismo. El nazismo hacía lo mismo, era N y N, el decreto de Hitler, que era la noche y en la niebla, sacar a las personas a la noche y a la niebla, porque eso es más terrorífico que la muerte en sí misma. Y lo que se busca es el terror para generar la parálisis, ¿no? Y en el familiar directo es devastante esa escena. Y como decíamos, yo en la tesis diferencio los tres tipos de duelo. El duelo que es, bueno, que requiere un tiempo, que el yo se inhibe porque tuvo una pérdida, que puede ir haciendo un proceso hasta que el yo recupera y queda libre, ¿no? Entonces ese sería el proceso de duelo que lleva un tiempo y que es el normal. El proceso de la madre muerta, que lo menciona un autor psicoanalítico Grimm, es esto, ¿no? Que podemos pensar qué pasa cuando el padre desaparece, qué efectos trae en la madre. Claro. Eh, Trae un efecto también en la madre y también en el hijo, porque de repente esto, el complejo de la madre muerta que denomina él, que es que la madre entra en una situación depresiva porque algo le sucedió y el hijo de repente entra a estar desesperado porque su madre ya no es su madre. La que tenía todos los ojos para él dejó de serlo. Entonces, las consecuencias son múltiples, no es una sola. Tener que entender la desaparición del padre, no es los efectos devastadores que generan la trama familiar, que es devastador Mm. y que lleva todo un tiempo ir volviendo a entramar esto que se rompió, ¿no? Y como psicoanalista, ¿cómo se trabaja toda esta vivencia traumática muy particular de lo que fue la dictadura en Argentina? Pienso que de acuerdo a la vivencia y a la devastación interna, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué palabras se pudieron encontrar? Eh, ¿Cómo se pudo ir reconstruyendo esa historia interna? ¿No? Porque creo que es situaciones que dependen de esto, ¿no? Si la persona ha quedado como muy devastada, aspectos de ese mundo interno que de repente irrumpe y que hay algo de la memoria que queda como no ligado y que nunca lo puede ligar, ¿no? O si hay una memoria que se puede ir encontrando un relato y que se puede ir organizando en función de un relato eh, con los agujeros de información que tiene, pero que se pueda organizar esa memoria, ir construyendo esa historia del sujeto y familiar que permita ir como generando puentes en esos vacíos de información, puentes que puedan eh, ligar y que no queden como agujeros de caída libre, sino que haya puentes, sabiendo estos agujeros, que vayan generando posibles espacios de creación, posibles espacios de ir transformando esto devastado en algo que se pueda ir generando, nuevo, que es la historia del sujeto. También quedar atrapado en una historia eh,
puede ser devastador, ¿no? Cómo ir construyendo su propia historia con estas características que adquiere por la vivencia siniestra que ocurrió. Claro, claro, claro. Y trayendo un poquito más el tema social, ¿cómo influye, si bien se nombró el tema de la influencia social, podrías contarnos un poco más cómo influye la política y lo cultural en el proceso de duelo de desaparecidos? Yo creo que son como soportes de sostén. eh, lo cultural, todo lo simbólico. Que haya un museo, que haya la posibilidad de reconstruir, de que haya fotos de las personas desaparecidas, eh, que haya un recital y de repente se pueda, no sé, nombrar las ausencias de León Gieco, digo, estas cuestiones donde la música va otorgando palabras a las ausencias, a los sinsentidos, ¿no? Y a veces el arte y la cultura tiene esa capacidad de otorgar símbolos que por ahí los tomamos, ¿no? Porque nos va como sirviendo de apoyatura y sirviendo de ir generando estos puentes, ¿no? Creo que es fundamental el lugar de los artistas, el lugar de la cultura, ¿no? La posibilidad de generar museos, que quede la historia y que sea un baluarte social, no solamente individual. Esto es un duelo social, ¿no? Que es, me parece, fundamental. Y el valor de los colectivos sociales, ¿no? Creo que a mí me parece que es muy interesante lo que ha ocurrido en nuestro país con los colectivos sociales de madres, abuelas, hijos, y ahora estaban nietes, que me parece maravilloso, porque ya encima con lenguaje inclusivo, con una característica de época, Claro. ¿no? Me parece que es como el paso del tiempo va convirtiendo a distintos grupos bueno, en referentes y que le van dando me parece también una memoria a la sociedad, ¿no? Con estas características. A mí me parece que la desaparición que deja a la persona como N y N, NN sin nombre, sin identidad, no son nadie, más o menos, los colectivos sociales que conforman madres de y abuelas de, le otorgan un lugar de filiación, de parentesco, que los devuelve y que me parece que son formas de hacer aparecer al desaparecido. Creo que es el valor de lo simbólico, de lo cultural, de los colectivos sociales, que van devolviendo algo de lo posible. Ya sabemos que hay algo que es imposible, pero hay algo de lo posible que es devolver ese lugar y esa aparición, que me parece que es de una importancia enorme. Y siguiendo esta perspectiva más social, ¿qué papel juega el lugar de la memoria y los rituales en este proceso simbólico del proceso de duelo? Y los rituales son una característica del proceso de duelo necesaria e indispensable. Rituales que hoy en día, con la característica que vivimos de época, también van desapareciendo, ¿no? Hay ciertos rituales que tienden como a ir desapareciendo y me parece que son formas de ir perdiendo la memoria, ¿no? Como característica social, digo, ¿no? Donde la muerte queda como hasta disimulada y parecen todos jardines bellos y que no nos demos cuenta de
que existe la muerte, ¿no? Esta es como una característica de época en la que vivimos, ¿no? Los rituales es como una marca importantísima que se junta la comunidad a compartir con los familiares que alguien que falleció alguien de su familia y hay un grupo social que acompaña, claro, donde se comparte el dolor, se comparte lo que empáticamente la vivencia y se recuerda a la persona que ha fallecido. Esto es el ritual en sí mismo de lo que sería el entierro, ¿no? claro, Eh, y que es indispensable para el proceso psíquico bueno, este examen de realidad, de decir, es tremendo, es muy doloroso, lo voy a tener que manejar, esto sería el proceso propio de cuando fallece alguien, eh, pero hay un examen de realidad y que hay una comunidad que acompaña y testifica, esto está ocurriendo, esto te pasó a vos, ¿no? Y que hace también un sostén social y grupal, de acompañar al familiar en este proceso de despedida, ¿no? Esa es la importancia en sí misma del ritual, que hace que se vaya inscribiendo este proceso doloroso que la persona padece, que falleció tal persona, tal vínculo cercano, y que va a implicar todo un proceso, ¿no? Eh, y que la persona va a tener en un proceso de duelo que ubicar qué partes, qué perdió, a quién perdió, quién era esa persona para mí, qué partes perdí, ¿no? Que hay partes que se pierden y que por ahí no se es la misma persona. Uno dice, no, ya no soy quien era porque falleció tal persona, pero es parte de algo que se puede ir construyendo y se puede ir escribiendo en la historia personal, ¿no? En esta memoria que, como decía, se va ligando y se va ligando a recuerdos y se va pudiendo rememorar y se organiza en una memoria que puede ser individual o compartida. Entonces, se juntan la familia y recuerdan anécdotas bueno, y traen recuerdos y esto se puede ir reconstruyendo. Esa es una característica de la memoria que permite escribir la historia. Al sujeto le permite ir diciendo, bueno, esta es mi historia, con mis características y mis sufrimientos, ¿no? Eh, en la figura de la desaparición, esto se ve complejizado, muy complejizado, porque todo esto no puede ocurrir y ni la figura de desaparecido era, bueno, ¿y que murió o no murió? ¿No? Entonces, la persona termina el familiar teniendo que dar por muerto a alguien que no está dado por muerto. Con lo cual, internamente, psíquicamente, se juega el tener que asesinar a su padre, a su madre, a quien sea, eh, porque darlo por muerto sería como asesinarlo si alguien no lo... por supuesto, claro. Con lo cual, implica un proceso interno complejo y de culpa grande porque se está dando por muerto a la persona desaparecida, ¿no? Eh, bueno, se agrega a esto la dificultad de escribir en la memoria como un proceso y que lo hace difícil y queda como estas huellas internas que quedan como no ligadas, cosas sueltas, que están ahí en este psiquismo y que no se pueden enlazar unos con otras y posibilitar como una construcción de la propia historia.
Absolutamente. Y para ir cerrando el programa, ¿hay alguna recomendación, alguna sugerencia que se le podría hacer a alguien que sigue sufriendo la desaparición de un pariente? Yo no sé si es recomendación, pienso que cada uno en la vida va haciendo lo que puede, no siempre lo que quiere y uno va haciendo lo que va pudiendo, a veces con ayuda y para eso estamos los analistas, digo, esa, pero es todo un trabajo interno difícil y a veces muy complejo. Creo que es la búsqueda de encontrar palabras, de permitirse también vivir, porque la culpa es a veces la vida en sí mismo, ¿no? ¿Por qué se vive, ¿no? Si el otro no, ¿no? La culpa del sobreviviente es grande a veces. Eh, Creo que el encuentro con otros que están en la misma situación a veces colabora, ayuda, la posibilidad de compartir ese dolor que solo el otro lo entiende, quien vivió lo mismo que yo a veces entiende, a veces es difícil, sino sentir que te van a entender. Creo que la búsqueda de palabras, el encuentro con otros, la búsqueda de seguir encontrando símbolos que vayan dando cuenta de ese dolor. Hay duelos que son muy complejos. Marilú Pelento y hablaban de duelos especiales, porque estos son duelos muy especiales, no son duelos sencillos. Pero me parece que es también a veces eh, ir rescatando estos puentes que a veces uno construye en estos vacíos que existen en la vida interna y rescatarlos, marcarlos como qué importante que hice este puente creativo, que hice esto. A veces hay que decorarlo, digo yo, ¿no? Como que no pase desapercibido ese esfuerzo inmenso de trabajo psíquico que implica un proyecto, que implica esto, ¿no? Bueno, eso son lugares importantes, valiosos y que hay que aprender a mirarlos, valorizarlos y promoverlos, ¿no? Lucila, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu empatía, por tu tiempo. Realmente ha sido una emisión muy, muy interesante, muy movilizante. Creo que la gente que lo está escuchando ahora y que lo escuchará más adelante también pueden atestiguar de eso. Agradecerte mucho tu presencia acá y por aceptar la invitación a Psicología Hablante. Espero tenerte muy, muy pronto para otra emisión. Bueno, muchísimas gracias a vos, Álvaro. Felicitaciones por la iniciativa, me parece que es muy bueno. Te agradezco la invitación, me sentí muy cómoda y bueno, la posibilidad de compartir experiencias, pensamientos, es importante. También así se van construyendo lazos y puentes. Así que desde parte mía también te agradezco. No, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a todos que están escuchando el programa de hoy y a los que van a escucharlo cuando ya esté subido como podcast. Estén atentos al Instagram de Psicología Hablante para las próximas emisiones, los próximos invitados. Muchas gracias por sintonizar a Psicología Hablante, una conversación que transforma. Nos estamos viendo muy, muy pronto.